Bien. Esclarecimiento, señalamiento, interpretación, construcción, confrontación, indicación y escansión. Lo escribo así porque... Bien. Para ir terminando el tema de la vez pasada, que tenía que ver con las formas de resolución de las consultas y además las herramientas técnicas, ¿de acuerdo? Después vamos a hablar un poco sobre estrategias, las estrategias clínicas. Esto va a ser la clase de hoy, por lo menos. Muchos me han preguntado por la fecha del parcial, no la tenemos. Con Laura vamos a coordinarla en esta semana, seguramente que sea por ahí por mediados de junio. ¿De acuerdo? Y le vamos a señalar una bibliografía básica, o sea, cosa de que no tengan inconvenientes después, ¿de acuerdo? Porque me han llegado muchos mensajes, porque si bien subimos a la plataforma una bibliografía que es bastante abundante, digamos, es un poco para que ustedes puedan amplificar y profundizar las cosas. Es por lo menos una bibliografía mínima para profundización, ¿no? Para el parcial va a ser un poco más corta, pero el parcial en general consta de 4 o 5 preguntas que se desarrollan en 2 horas, ¿no? Así que es bastante sencillo el parcial, la toma del parcial en sí mismo. Y se toma en el mismo salón donde ustedes vienen, digamos, o sea que yo se la voy a tomar, digamos, el día ese que fijemos. Y vamos a estar por lo menos unas 2 horas trabajando ahí, ¿no? Bien. Creo que la vez pasada habíamos estado viendo esclarecimiento, señalamiento, interpretación, construcción y confrontación. Habíamos empezado a ver algunas cosas. Me va a servir el último para enganchar después con el tema de estrategias clínicas y empezar con la temática sobre la historia de la psicoterapia. ¿Hay alguna duda en relación a lo que vimos la vez pasada? ¿Alguna pregunta que quieran? ¿No me dan un pie? Como dicen en teatro. Bueno. ¿Me escuchan allá en el fondo? Porque justo no prendí el... Bueno, la confrontación es una técnica, fundamentalmente fue desarrollada por varios autores a partir de la década de los 60. Voy a poner en el pizarrón algunos de ellos que me parecen importantes como formalizarlos en ese sentido. Uno es Otto Kemper, otro es Han Koyut, ¿no? No sé si lo escribí bien, Masud Khan, si va con una H o 2A, no me acuerdo muy bien. Creo que va con una. A ver. Eso que lo he leído.
Masood Khan, Kember, Koyut son de los más autores significativos. Winnicott tiene una relación muy fuerte de Masood Khan y Winnicott. Masood Khan, igual que a pesar de apellido que es persa, digamos, ¿no? Él vivió toda su vida prácticamente en Inglaterra, ¿no? Y fue uno de los discípulos más importantes de Winnicott, ¿no? Y él se dedicó fundamentalmente a trabajar con perversiones, cosa que en la década del 40 y de los 30 o de los 20 ningún psicoanalista se atrevía a meterse con un perverso, ¿no? Menos con psicopáticos, etcétera, ¿no? Y Masood Khan es uno de los pioneros en este tipo de trabajo. Lo mismo Koyut, lo mismo Kember. Ellos empiezan a trabajar, ¿no? Ellos empiezan a trabajar con una serie de casos no muy convencionales, que después fueron denominados por la clínica de aquella época borderline, ¿no? Irving Yalom también es otro de los grandes que trabaja mucho con esta técnica. Irving Yalom, aparte de ser un gran psicoterapeuta con una formación básica psicoanalítica, es un gran novelista. Tiene un libro que yo se los recomiendo para aquellos que les gusta la clínica y pasarla bastante bien, digamos. Hay un libro que se llama Desde el diván, ¿no? Es una novela muy bien hecha. Y después tiene otra novela que es ya de una calidad, a mi entender, superior, que se llama El día que Nietzsche lloró. Irving Yalom. Ahí va. Estos terapeutas o analistas casi todos fueron profesores de universidades, ¿no? Yalom es profesor de la UCLA, por ejemplo, ¿no? Y ellos empezaron a atender una serie de casos bastante complicados que no entraban dentro del diagrama clásico neurótico, pero tampoco eran psicóticos, ¿no? Eran personas con estructura de personalidad bastante compleja. Hay bastante material sobre eso. Bueno, Kember ha escrito muchos libros sobre los estados fronterizos. Y ellos inauguraron un estilo psicoterapéutico, psicoanalítico. Ellos decían que no hacían psicoanálisis, sino que hacían psicoterapia inspirada en el psicoanálisis. Tenía más o menos el mismo formato. O sea, de pronto no eran 4 sesiones, sino que eran 2 sesiones, porque muchos de los casos eran atendidos hospitalariamente, con lo cual los seguros de aquella época pagaban, por ejemplo, 2 sesiones, ¿no? No 4 ni 3. Y sin embargo, si bien ellos empleaban el encuadre clásico, dígalo todo lo que parece en su mente, ellos no trabajaban con diván, trabajaban cara a cara, porque también se daban cuenta que eran personas que necesitaban, las personalidades de estas características, necesitaban ejercer cierto control sobre la situación. Ustedes saben que si uno se recuesta sobre un diván, no ve a su interlocutor. Bueno, esa es una de las claves del psicoanálisis, ¿no? Que si bien fue una técnica, la del diván, desarrollada por Freud, no fue profundizada por él el porqué del diván. Las razones que esgrimió siempre Freud en relación a esto eran razones puramente subjetivas personales de él y también de cansancio. O sea que como él atendía muchas horas, les venía bien de pronto que el paciente se recostara, así él no tenía que estar todo el tiempo poniendo esa cara de póker, ¿no? Y además decía,
por otro lado, no lee mis reacciones. Esto es interesante. Es un breve comentario que hace en iniciación al tratamiento. Pero la causa principal por la cual él manda a recostar a los pacientes es porque lo tenía ahí el diván, herencia del estado hipnóptico, de las técnicas de hipnotismo, ¿no? Que en las técnicas de hipnotismo lo que uno hacía era recostar al paciente para producir la propia técnica de hipnotismo, ¿no? Que en el siglo XIX se había puesto como muy de moda y era una de las vías regias para encontrar el inconsciente, como decía, ¿no? Esta técnica Freud la aprendió de Charcot, Charcot la aprendió de Mesmer, ¿no? Famosísimo hipnotista del siglo XIX, les estoy dando como historia de la psicoterapia, y fue una técnica que se utilizó muchísimo. Como toda técnica tiene todas sus limitaciones, porque además dicha técnica es apropiada para determinado tipo de personalidades, no para todo el mundo. Es una técnica que hoy en día se usa a veces. Los ericksonianos, por ejemplo, la gente que se formó con Milton Erickson fue un terapeuta brillante del siglo pasado, digamos. Yo siempre me olvido que estamos en el siglo XXI, ¿no? Del siglo pasado, a mediados del siglo pasado, Milton Erickson introdujo fuertemente esta tecnología de trabajo en Estados Unidos con relativo éxito. Les comentaba entonces que este tipo de pacientes, borderline, fronterizos, o hoy llamados trastornos de personalidad, ¿no? Por el DSM-4 y el DSM-5, o el DSM de entrada, ¿no? Del DSM-1 hasta el DSM-5, digamos. En ese punto, digamos, lo que se observaba era que el tipo de paciente que consultaba hospitalariamente era un tipo de paciente con determinadas características. Y las características esenciales eran que eran manipuladores, narcisistas, que tenían una relación de objeto muy particular, de dominio, de control. Son las características que uno denomina como de celotipias, ciertos rasgos obsesivos, cierta ansiedad superior a la normal, con un esquema metabólico de la relación del principio de placer muy particular, toman el principio de placer como una descarga de placer, por tanto tienden a generar una estructura de pegoteo y de fusión con los objetos, con las personas, ¿no? Y por de ahí su afán de control, muy lábiles en sus emociones, ¿no? Profundamente ciclotímicos en ese sentido, o sea que capaces de odiar profundamente y de pronto al rato decir yo te amo, ¿no? Ese tipo de discurso absolutamente plagado de una enorme ambivalencia, de una escasa seguridad psíquica y emocional, y esto generaba, digamos, una enorme dificultad en el tratamiento de la transferencia y del trabajo clínico, ya que de alguna manera uno, desde el punto de vista de la transferencia, el paciente te hacía recorrer todo el espectro. Te odiaba como te amaba, te idealizaba, después te tiraba por allá abajo. Y trataba permanentemente de entrar en una conversación de estilo intimista y no de un trabajo típicamente terapéutico, ¿no? Sino que era esa cosa de achicamiento de la distancia y emocionalmente muy pegoteado. Con lo cual esto llevaba a que la demanda hacia el terapeuta es muy poderosa, digamos, ¿no? O sea, exige mucho al analista. No es el clásico neurótico que se aguanta en su frustración, elabora las frustraciones, tiene una estabilidad emocional mucho más segura, digamos, a pesar de que haga síntomas que le implican un sufrimiento. Pero en cambio este tipo de personalidades son de las que más frecuentes hoy nos encontramos en la vida cotidiana, con estallidos violentos o estallidos de efectos depresivos o de tristezas inmediatas, de frustraciones y broncas, ¿no? Este tipo de personalidades pueden ser muy brillantes desde el punto de vista intelectual, ¿no? O sea, pueden ser personalidades artísticamente muy brillantes también, ¿no? O sea, que de pronto uno se encuentra con un artista, digamos, ya sea un cantante, un plástico, un escritor, etcétera, y pueden tener una sensibilidad y una capacidad de producción y de sublimación sublime, valga la redundancia, pero son personalidades muy complicadas en el vínculo íntimo y en el vínculo
digamos, del orden de lo privado y personal. Son personalidades con ciertas disfunciones sexuales o con cierta carga erotomaníaca, por decirlo así, ¿no? Entonces generan tipos muy típicos de los trastornos de tipo adictivo, ¿no? Entonces de pronto o se adicciona a determinadas personas o a una persona en particular que la tiene que controlar y someter totalmente, o directamente tiene consumo de estupefacientes, ya sea de alcohol, psicofármacos o drogas de todo tipo. En general, cuando hablamos de adictos severos, estamos hablando de trastornos borderline, de trastornos de personalidad severa, digamos, y por tanto, ustedes deben de tener varios amigos que se han transformado en adictos, ¿no? O conocidos, ¿no? Bueno, ahí tienen un primer indicador de por dónde anda la materia gris del planeta de su amigo, digamos, que anda consumiendo fuertemente o poderosamente o tiene actitudes celotípicas graves, etcétera, ¿no? Así que cualquiera de ustedes que tenga un novio medio complicado, vaya ajustándose los pantalones porque tiene un problema entre manos. Entonces, estos terapeutas, acostumbrados muchos de ellos a hospitales, a trabajar a nivel hospitalario, a tener ese tipo de crisis, porque no es una PDA, no es una psicosis delirante alucinatoria aguda, que de pronto puede ocurrir, ¿no?, para un psicótico, sino que estas personas entran ciclotímicamente en diversos niveles de crisis por un mal manejo de la ansiedad ligada a los mecanismos agresivos, y que por tanto generalmente entran en algún tipo de crisis. Y entran al hospital porque o se pelean en la disco, digamos, ¿no?, o chocaron y se agarraron a piñas con el otro, etcétera, etcétera. O sea, caen en conductas absolutamente, ¿no?, grandilocuentes. Entonces muchas veces terminan hospitalizados porque terminaron a las piñatas, digamos, ¿no? O directamente porque se pasaron de mambo con las drogas, entonces entran en una situación crítica, o directamente entran en una situación porque es denunciada por una persona, me está golpeando, etcétera, ¿no? Hay que controlarlo, ¿no? Entonces, claro, la primera atención es psiquiátrica y después es psicoterapéutica, ¿no? Y ahí aparece este material profundo y profuso. Entonces, uno no puede quedarse en silencio, ¿no?, y haciendo interpretaciones sesudas, porque el otro no quiere interpretaciones sesudas, el otro no quiere que le aclares qué es lo que ocurre con su cabecita cuando su mamá lo golpeaba cuando tenía 5 años. No sé si se entiende, ¿no? Sino que la actitud es enérgica y por tanto esto llevaba a que los terapeutas tuvieran como una actitud más participativa, mucho más participativa, porque la demanda es superior, ¿no?, de participación. Pero en esta participación la técnica es de confrontación. Y cuando hablamos de confrontación, no es de que yo lo confronto con una idea personal mía en relación a la otra. No sé si me explico, ¿no? No se trata de eso. Cuando confronto, o sea, cuando se confrontan ideas ilógicas que mantiene el discurso de la persona. Porque estas personas entran flagrantemente en contradicciones, porque tienen un sistema bipolar interno de polarizaciones constantes. Te amo, te odio, etcétera, ¿no? O sea, que es la clásica, ¿no? La amo, la odio, ¿no? Quiero la cocaína, pero la odio porque me hace mal, pero la quiero. ¿Se entiende? Entonces, ese nivel de ambivalencia, a esos niveles, provoca discursos absolutamente confrontativos. Entonces, el estado de confrontación es como ayudarlo a ir pensando cómo es la matriz lógica de su pensamiento, por un lado cognitivo, y las consecuencias de la dinámica, de las lógicas que introduce y produce esta persona. En general estas personas tienen un pequeño rasgo paranoide. No quiere decir que sean psicóticos paranoicos, pero sí tienen rasgos obsesivos y rasgos típicamente paranoides en determinados momentos de la situación crítica. Entonces, por tanto, el trabajo es un trabajo de confrontación, pero a su vez también es un trabajo de esclarecimiento. O sea que
exige mucho el terapeuta y el terapeuta tiene que estar muy bien entrenado para manejar este tipo de personalidades, porque no es para novatos. En realidad la formación inicial con estas personalidades es interesante, porque me acuerdo que en mi formación inicial lo veíamos mucho hospitalariamente con cámara Gesell, digamos, y veíamos al maestro cómo trabajaba, ¿no? Y cómo explicaba los sistemas de confrontación y cómo explicaba las posibles salidas, porque no se trata solamente de esclarecerle al sujeto, no se trata solamente de esclarecerle lo que está haciendo. Ahí nos quedamos en el plano exclusivamente de lo explícito, sino que lo que tenemos que hacer es ayudarlo a construir nuevas perspectivas de salida. Y esto es una forma de trabajo absolutamente en donde uno pone el acento esencialmente en el futuro, en las construcciones probabilísticas del cambio de conducta y de poder que el sujeto pueda agarrarse a determinadas modalidades de conducta que le sean más beneficiosas para él y para su círculo íntimo. ¿Se entiende esto? O sea que muchas veces vamos para atrás en mecanismos de regresión, porque los sujetos entran en regresiones infantiles muy fuertes y poderosas en el set, pero también, por otro lado, hay que ayudarlo a pensar sus futuros posibles, ¿no? Cómo diagramarlos, cómo realmente evaluar determinados vínculos y poder sostener otros vínculos y poder cambiar de vínculos, ¿no? Personales, cómo armar estrategias laborales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en este sentido, la confrontación se nos presenta, digamos, como una forma de intervención, de herramienta ineludible en el tratamiento de esta clínica que algunos analistas llaman clínica de los bordes, como André Green y varios más, ¿no? ¿Queda claro esto? ¿Alguna pregunta? Di un chispazo, hay una literatura que es enorme sobre esto, digamos, centrarnos específicamente en la clínica borderline o en la clínica de los límites, de los estados fronterizos, nos llevaría como 2 años mínimo para poder profundizar seriamente en esto. Y por otro lado, exige sí un entrenamiento muy top, muy alto, digamos, porque es un entrenamiento que tiene que tener un nivel de supervisión muy adecuado y con un seguimiento constante, porque las variaciones en una misma sesión son impresionantes, ¿no? El sujeto entra en un estado paranoide y sale en un estado depresivo, o entró depresivo, se puso paranoide y después se estabilizó, ¿no? O sea que hace recorridos interesantísimos en apenas 40, 50 minutos, te pasa por todos lados, ¿no? No sé si me explico. O sea que es de una potencia muy importante. La base de los estudios estos tienen que ver con el tema del narcisismo, digamos, esencialmente. Por eso, cuando empezamos a trabajar sobre estas modalidades subjetivas que son muy actuales, ¿no? Que se han colocado como en el primer nivel de la atención clínica prácticamente, yo diría que encontrar hoy un neurótico es una pieza de artesanía y de joyería muy particular que muy de vez en cuando uno la encuentra, porque en general los neuróticos actuales no consultan, digamos, ¿no? Salvo que tengan algún tipo de sintomatología que lo somete a un sufrimiento psíquico muy elevado, porque si no, en realidad si su sintomatología es bastante lábil, en realidad no consultan. Pero sí, si han conformado una sintomatología con un alto nivel de sufrimiento, ahí sí empiezan a consultar, ¿no? Alguna fobia, alguna sintomatología, las más clásicas siempre en el plano sexual, como no goce sexual, etcétera, ¿no? Afánasis, ciertas, por ejemplo, cuando hablamos de anorexia y bulimia, eso es un trastorno fronterizo. Cuando hablamos de las anorexias, estamos en un trastorno fronterizo muy colindante con la psicosis, ¿no? En anorexias. En bulimias tenemos un verdadero trastorno también de la personalidad, ¿no? Narcisístico, digamos, porque tiene que ver no solamente con la conformación, todos los temas de la nutrición, ¿no? Todos los temas que están ligados a la nutrición
están relacionados esencialmente con las primeras relaciones tempranas. La base allí es la relación temprana, ¿no? Las claves de esta situación, ¿no? Lo que pasa es que esto se dispara justamente cuando se produce la metamorfosis corporal, del cual todos somos, pasamos por ella, digamos, en prepúber y adolescencia, cuando se nos conforma nuestro cuerpo. Entonces, en la anorexia es brutal el no querer crecer, ¿no? O sea, el permanecer en ese cuerpo, casi diríamos, de una persona de 8 años, ¿no? Que prácticamente no tiene ninguna fisonomía, ¿no? Y que es de extrema delgadez. Y después hay una cuestión ahí narcisística muy particular, digamos, que está motorizada también y, por supuesto, que genera efectos de soporte y de difusión, lo que ha venido a conformar el estilo andrógino de la moda, ¿no? De la moda femenina, producido, digamos, en la década de los 60, en donde hay una reconformación del cuerpo de la mujer, absolutamente, ¿no? Basta con ver las actrices de la década de los 80, ¿no? O de los 90, o ver las modelos de pasarela de la década de los 90, y los 80 y los 70, con las modelos de que eran en la década del 40 y del 50. Y me refiero al cuerpo femenino porque es en donde más impacto se generó. Esto no quita que después varias marcas como Hilfiger y Abercrombie hayan construido también un cuerpo masculino muy particular, ¿no? En contraposición a la masa muscular de Arnold Schwarzenegger y todos esos tipos que están todos inflados, digamos, que parecen una bola de globos por todo el cuerpo. Los modelos de Abercrombie, ¿viste? Y todos esos son modelos como de efebos, ¿no? De sujetos que no tienen cuerpo masculino ni femenino, es una cosa. Esa androginia también ha motorizado una suerte como de identificación, en donde una mujer que tiene que ser modelo tiene que medir cerca de 1,80 m mínimo y pesar mojada 42 kilos. O sea, con lo cual, fíjense que lo único que queda es un saco de hueso, ¿no? Pero, por suerte, el discurso médico, acá el discurso médico a veces tiene cosas piolas, se ha impuesto, digamos, en Europa y en Estados Unidos, y hoy en día las modelos tienen que tener una masa que está prescrita por un cálculo que se hace biométrico de acuerdo a su altura, con lo cual obliga a las modelos a comer, porque antes las modelos estaban obligadas a tomar agua mineral y a vivir de lechuguita, ¿no? Pobres mujeres. Lo terrible es en la anorexia, porque es un proceso de afánesis. Afánesis quiere decir no deseo, digamos, y que lo único que queda como soporte de existencia vital es el hecho de la evanescencia de su cuerpo y de la disminución de su cuerpo, ¿no? O sea, y en este punto también nos encontramos con un verdadero trastorno narcisista que es trabajado, uno de los brillantes trabajos de Coyot, ¿no? En el análisis del self, es justamente sobre los mecanismos de nutrición, ¿no? Entonces, en este punto, en este tipo de trastornos severos de esta clínica de los borders, no basta solamente, y esto quiero aclararlo, no basta solamente con una psicoterapia, ¿no? O sea, en general se trata a veces de abordajes múltiples, digamos, que tienen que ver con cierto nivel de estrategia de intervención, que amerita de pronto, sí, el uso de psicofármacos, o sea, por tanto, el rol del psiquiatra y de la recomendación de algunos psicofármacos es vital e importantísimo, y muchas veces, a veces, es conveniente una psicoterapia familiar puntual para determinados momentos, o de pareja, hay que verlo, ¿no? Hay que estudiarlo eso. Y por supuesto una psicoterapia individual, o sea que acá estamos hablando que las técnicas de confrontación ligadas a esta estructura de personalidad, a estas patologías, de las nuevas patologías, por decirlo así, o de patologías que derivan de las traumatologías, ¿no? Hoy en día están puestos tan de moda en estos momentos,
que hay todo un área que se llama psicotraumatología, que es verdaderamente impresionante, toda la tecnología, la famosa tecnología de MDR, digamos, de eye movement, ¿no? Que es una tecnología muy específica de trabajo, sobre todo para personas que han sufrido un tipo de accidente o tortura o situación específica, torturante, que ha generado un traumatismo. Entonces, hoy en día, también estas aplicaciones de estas tecnologías cognitivistas y de ejercicios bioenergéticos, digamos, derivados también de la bioenergética y del cognitivismo, digamos, son elementos fundamentales, pero que se tienen que hacer justamente con otros colegas, ¿no? Con otras disciplinas que aportan lo suyo, en este caso la psiquiatría, o psicoterapias vinculares, ligadas a problemáticas vinculares, porque uno piensa psicoterapia familiar e inmediatamente piensa, familia con problema. Sí, la familia puede tener un problema porque el hijo quedó cuadraplégico en un accidente de moto. Entonces toda la familia ante ese trauma, no solamente el traumatizado, sino que la familia queda traumatizada e ingresa en una situación nueva. Entonces puntualmente es recomendable de pronto una intervención psicoterapéutica familiar, puntual, ¿no? Y acá me estoy yendo para el lado de las estrategias, pero eso es lo que tiene que ver con indicación. En la que viene va a venir Denise Defey, les va a dar una verdadera clase de lo que son indicaciones y lo que es un foco, y trabajar con un foco. O sea que se lo dejo más para Denise eso, que va a venir el martes que viene. La indicación, justamente, es el resultado de una elaboración que hace el terapeuta, el psicoterapeuta, el psicólogo clínico, y establece una forma de intervención clínica e indica lo que hay que hacer. Acá es cuando el terapeuta se pone en el lugar del saber, señores. Acá no es un tema de que es el sujeto supuesto saber, no, es el saber. Se acaba el tema ahí. Porque es una indicación, se da una indicación y se dice, se hace esto, hay que hacer esto. Esta es mi recomendación. ¿Se entiende? O sea, uno se posiciona en determinado lugar porque ante determinadas patologías, como veíamos recientemente, no podemos andar con vueltitas, decir, y hay que esperar a que él quiera. Eso es el neurótico. Hay que esperar a que él quiera hacerle el tratamiento. A veces no hay que ni esperar a que él quiera o ella quiera hacer el tratamiento. Porque la sintomatología es tan frondosa que hay que dar una indicación y hay que internar, o hay que hacer un determinado trabajo previo para que adquiera esta persona, sea del sexo que sea, adquiere la conciencia necesaria, si es posible, de poder después producir una demanda propia personal. O sea que la indicación es la resultante de una estrategia de trabajo que el clínico va a desarrollar y sugiere, ¿no? Ejemplos. Ya hay estrategias ya como muy mancomunadas por el hecho de que la larga experiencia de 100 años ha dado resultados. Entonces, hoy en día, ejemplo, ¿no? Atender un psicótico en un tratamiento individual y con psiquiatría, ¿saben qué? Es poco. Eso es tener una beca, dicen algunos. Porque ¿qué ocurre? Él o la psicótica está en un ámbito familiar. Y ese ámbito familiar ha sido iatrogénico para producirla. Por lo tanto, amerita que de vez en cuando y en determinados momentos del proceso de trabajo sea absolutamente y eficientemente recomendable hacer una psicoterapia familiar.
puntual de unas 12 o 14 sesiones. ¿Se entiende esto? ¿Por qué? Porque hay que acomodar las cosas. Porque si no, el sistema de seguridad patológica que produce una familia, eso es algo que vamos a ver más adelante, como decía Pigeon Rivière, lo recoloca al sujeto de vuelta en el rol del loquito que es necesaria. Y por lo tanto, el sujeto puede hacer un corrimiento de ese lugar, pero la familia lo reacondiciona, es como lo alinea de vuelta, es como alinear el auto, ¿viste? La rueda quedó así, no, lo colocamos de vuelta acá. Y vamos a producir eso que es necesario para que se produzca. Que vuelva a delirar. No sé si me explico. Entonces, trabajar con psicóticos es bueno hacerlo a niveles comunitarios, institucionales, con psiquiatría, con psicoterapia individual y cada tanto psicoterapia familiar. O vincular en el caso que sea un trastorno bipolar y esté en pareja. Porque hay un montón de bipolares que están en pareja y tienen familia. No sé si me explico, no están tan gravemente deteriorados como puede ser una psicosis o una esquizofrenia, ¿no? Pero los bipolares, ¿no?, tienen familias, etcétera, y el bipolar es la antesala para producir 2 generaciones después un buen esquizofrénico o para producir un buen paranoico. ¿Se entiende, no? O sea, tener un abuelito bipolar es un lujo. Es un bocato di cardenale, ¿viste? O sea, cuando vos ves a tu familia decís, mirá, esto está heavy, ¿no? O sea, me tengo que cuidar porque, ¿viste?, viene pesada la mano. No viene de regalo. Decir, mi abuelo es alcohólico, ¿no?, un alcohólico grave, un violento, mi padre es un violento, es decir cosas muy serias, porque uno lleva encima eso. No sé si me explico, ¿no? Entonces, en este tipo de trastornos severos, el tipo de indicación recomendable para determinados momentos, en los clásicos situaciones de esquizofrenias y de psicosis, antes, en la década del 40 del siglo pasado, se los encerraba en hospitales y los dejaban que se pudrieran ahí adentro, cosa que se sigue haciendo todavía. La colonia Chepare está llena de eso, ¿no? Porque ya no tienen casi ni familias ni nada por el estilo. 40 años ahí adentro, 30 años ahí adentro. O sea, ya están amoldados a la institución. Es más, si los llegás a sacar, se descompensa, está compensado dentro de la institución. Entonces, pero a partir de los 40, con el advenimiento de las psicoterapias familiares, Ackerman, Pigeon Rivière y un montón de gente, Maisonneuve, varias personas en diferentes lugares del planeta, los grandes aportes de Tosquelli, Slein, Cooper, ¿no?, Rappaport, en todos diferentes, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, ¿no?, en Argentina, empiezan a trabajar el concepto de comunidad y el concepto de multiterapia, digamos, para determinadas patologías. Hoy en día es fundamental que determinados tipos de patología no se pueden abordar exclusivamente con un psicoanálisis individual o una psicoterapia individual, sea del palo que sea, sino que es necesario armar un sistema de múltiple apoyo hasta llegar hasta nuestros días lo que son las denominadas psicoterapias en red. Yo pongo un caso ahí en uno de mis artículos, que está el de el tratamiento posible sobre las adicciones en la clínica móvil. Es un capítulo dedicado específicamente a las adicciones, y ahí demuestro cómo hay que trabajar desde individual, psiquiatría, familia y después la red social. O sea, cómo trabajar con el grupo con los cuales uno consume, o cómo armar un sistema tal que llegue a modificar los niveles del trabajo en red social que establece el sujeto en su deriva y en su devenir. Y estas son las famosas psicoterapias de red. Y estas son todas indicaciones que son estrategias de movimiento del encuadre. Blecher lo decía bien en relación al encuadre psicoanalítico y en relación a los neuróticos, que el encuadre no se tiene que mover. Y justamente, para este tipo de patologías, el encuadre tiene que moverse con convenios y con contratos, donde uno establece el contrato. Dice, bueno, a partir de ahora yo sugiero que hagamos esto. Inclusive,
A veces uno puede tener lo que se llama un encuadre abierto, un dispositivo abierto, ¿no? En donde uno permite que en el encuadre vengan visitas para trabajar problemas puntuales, ¿no? Ejemplo, como hacía Maud Manony con los niños. Maud Manony inauguró una forma de trabajo con los niños, creo que se los conté a ustedes, ¿no? Que era la siguiente: 2 sesiones con el niño y una con los padres. Porque se dio cuenta que, ¿viste?, el chiquilín mejoraba y los padres lo volvían a alinear para donde querían, ¿no? O sea, el nene se está poniendo rebelde, no, el nene está expresando ahora. O sea, explicarle eso a un padre obsesivo o grave es complicado. Entonces será bueno tener también en el set una modalidad de trabajo, claro, como Maud Manony, lacaniana de formación, ¿no? Pues se formó con Jacques Lacan, fundó la Yesné, una comunidad terapéutica, junto con su marido, Octave Manony. Entonces ella, que trabajaba con niños y con adolescentes, ella armaba este dispositivo, ¿no? O sea, esto quiere decir que abría el dispositivo en determinado momento a que vinieran los padres para poder trabajar la relación vinculante con los padres. Esto era algo que hacía Pichon en la década del 40 también. Inclusive, por ejemplo, Pichon, que siempre trabajó mucho con psicóticos, y más, cuando vos trabajás mucho con psicóticos, es necesario que abras el encuadre cada tanto para traer al papá, a mamá, a la hermana, etcétera, y armes una serie de sesiones para trabajar determinados tópicos, después volvés a cerrarlo, ¿no? Todo este movimiento, que es una indicación, en realidad, la indicación es una intervención analítica de acto. Esto es importante tenerlo en claro, ¿no? Porque cuando es aceptada, permite abrir un juego y un diagrama de expresión y de expresividades. Y esto es lo que yo he denominado como clínica móvil, ¿no? O sea, la potencialidad que tiene la movilidad de un encuadre, digamos, desarrolla aspectos de la clínica donde se va moviendo conjuntamente y uno acompaña la subjetividad sufriente del otro. Esta es la tecnología de trabajo, ¿no? Entonces, la indicación en este sentido se transforma en un elemento clave, y van a ver que en muchas corrientes como el psicodrama, como la bioenergética, como la sistémica, la indicación es una herramienta fundamental. Es una herramienta que además implica al terapeuta e implica el conjunto del trabajo, o sea, a los agentes, a los propios sufrientes, porque arma como un sistema de apertura de dispositivos de intervención que se van eslabonando concatenadamente para producir un diagrama de agenciamiento. De lo que se trata es producir un sistema de agenciamiento. O sea, en la clínica esquizoanalítica de lo que se trata es producir el espacio para que el otro advenga en su poder, digamos, para que pueda producir su propio poder, no que nosotros le infundamos poder. No es un problema de la autoestima que vos le das a decir, no, pero si vos podés. No, se trata de que el otro se apropie de un espacio y pueda tener un nivel de discernimiento, de esclarecimiento y de toma de conciencia, como dice Masoud Khan, para poder armar su porvenir de otra manera. Por eso es muy importante en las indicaciones el diagrama vital que el sujeto va desarrollando. Y en este sentido el diagrama es parte del empoderamiento que el sujeto produce en el set. Entonces, cuanto más vos puedas abrir y circular plásticamente en diferentes espacios y puedas analizar las diferentes situaciones que se dan en los diferentes espacios porque hay personas distintas, más va a poder producir un diagrama de inteligibilidad y de discernimiento y de entendimiento para el sujeto. O sea, porque se va a dar cuenta que con su madre opera de determinada manera, que con su hermano de otra, y que con su novio opera de otra manera. No sé si me explico. Y esto le va a permitir una formalización en el imaginario para producir un simbólico más evidenciado y más concatenado en relación a un trabajo de deriva que produce el propio dispositivo, ¿no? Por eso las indicaciones son muy importantes. Aquí yo les puse escansión, que es una indicación típica de Jacques Lacan, que es un invento de Lacan, que es la interrupción de la sesión. O sea, Lacan armaba un contrato abierto en donde el tema temporal, no estaba en el contrato, no era usted viene aquí 45 minutos conmigo, no. Usted viene aquí y me ve y trabajamos.
El tiempo lo fijo yo. Puede ser 10 minutos, 5 minutos, pueden ser 20 minutos, media hora, 50, puede ser hora y media. Sesiones cortas, sesiones largas. ¿Se entiende esto? Pero ¿por qué corta el terapeuta? ¿A piacere, a nivel de contratransferencia? ¿Corta? ¿Corta cuando está cansado porque tiene que hacerse un té? ¿Porque tiene sed? Corta porque corta el significante del otro. Y esto es algo que determina el terapeuta en su uso en función de que emerge el material un dato que es sustantivo que hay que dejarlo suspendido. ¿Se entiende esto? Es una técnica de suspensión. También exige un entrenamiento, al igual que trabajar con borderlines y fronterizos, exige un entrenamiento muy fuerte de esto. Pregunta. Sí, no, puede ser que esta canción sea como que el sujeto haga como el insight, digamos, para el psicoanálisis dentro de la clínica, pero afuera de la clínica. Muy bien. Algo así. Vas bien rumbeada. Esto, la canción es un proceso de inteligibilidad que tiene que ver con Pero yo, la conclusión afuera. Lo que quería preguntar, no me quedó claro cuando lo leí por qué es que se hace eso. No sé si es que me afina más el psicoanálisis que hace insight en la clínica y junto con el analista, o no sé, pero no me terminó de quedar claro cuál es el que Lacan propone porque no Lacan, sea en la clínica, sino que sea afuera. Por eso que no sea en el set. Exactamente. Porque dice que si no es defensivo, puede armarse una se intelectualiza la operación cuando en realidad la operación tiene que resolverse fácticamente. Es muy fuerte lo que dice acá, ojo. A ver, lo que él propone es una manera de que el sujeto, o sea, el paciente, sufriente, desarrolle la acción afuera. O sea, de alguna manera, fíjense en esto, es muy duro lo que está planteando él, es que tiene que ver con su teoría del tiempo en el inconsciente y tiene que ver con la teoría de la acción del inconsciente. ¿No? Va a decir Lacan que la verdad del sujeto se le revela en su acción, en su acto. ¿Se entiende? Entonces esto no solamente se le puede revelar al interno del set, que puede ocurrir que de pronto recuerde algo importante que lo tenía reprimido, por ejemplo, o llegue a una conclusión interesante de qué es lo que tiene que realizar con su novia cuando la vea, ejemplo, ¿no? Sino que fundamentalmente de lo que se trata es que el sujeto lo haga, pero que rara vez la toma de conciencia se produce dentro del set, sino que es más normal que la toma de conciencia se produzca fuera del set. ¿Y qué es lo que hace el set entonces? El set induce a que el sujeto termine en su acción en el afuera, o sea que su conclusión la desarrolle en el afuera con otros. Por eso, por esta teoría, que es una teoría bastante particular, Lacan fue acusado por otros psicoanalistas diciendo como induce el acting out. ¿No? Lacan dice que el acting out se produce quieras o no quieras. Es igual que la formación del inconsciente. Es el sueño, igual que el lapsus, que el olvido, etc. El acting out siempre se va a producir. La diferencia del acting out es que el acting out tiene que ver con el analista, dice. Y él lo restringe mucho más, ¿no? No es un tema de que me mandé un acting out porque choqué el auto, ejemplo, ¿no? Sino que el acting out tiene que ver con el analista. Y el ejemplo que pone brutal, ¿no? Pone un ejemplo de un paciente de Chris. Chris es un famoso psicoanalista norteamericano que pone un caso clínico, ¿no? En donde había una persona, digamos, muy obsesiva, etcétera, etcétera, y el asunto es que a la salida de la sesión, esta persona va al restaurante y come sesos, ¿no? de vaca, ¿no? Es delicioso, ¿no? Al ajilio y a la oliva, ¿no? Para aquellos que
la gente dice, ¿no? Pero come sesos y va a la sesión siguiente y le dice, no, lo que pasa es que saliendo de acá comí sesos y siguió de largo, y Chris se comió el acting out. Entonces agarra y le dice Lacan, Chris no se dio cuenta que el paciente hizo un acting out, le estaba comiendo la cabeza al terapeuta, porque eligió comer sesos, ¿no? Cuando toda la sesión anterior tenía que ver con su inteligencia y su desinteligencia. No sé si me explico, ¿no? Entonces, todo acting out está referido siempre a la imagen transferencial del terapeuta. Pues pero el ejemplo que tú usabas clase atrás, que es, no sé, capaz que estoy confundida, que decías cuando el paciente se va y tiene un accidente, puede estar referido a la clínica también. Claro, por supuesto. O sea, eso es un ejemplo, ¿no? El hombre sale de la sesión y a las 3-4 horas choca, ¿no? Por ejemplo. Hay que deslindar la implicancia y la responsabilidad en el choque, ¿no? Porque, ojo, a veces estás parado esperando el semáforo y te la dieron, ¿viste? O sea, no tiene nada que ver contigo, ¿no? Hay que deslindar bien eso, si es por una actitud impulsiva del impulso. Entonces, si esa actitud impulsiva tiene que ver con el material de la sesión, y el material de la sesión tiene que ver con la imagen del analista, no sé si se implica. O sea, es como un encargo, ¿no? Dice, mira, te hice un encargo y mi regalito es esto, ¿no? Rompí todo mi auto, ¿no? Entonces, ese punto de reflexión hay que deslindarlo también. Pero el tema de la cuestión de la escansión tiene que ver con un movimiento que introduce Lacan en un artículo que se llama Un nuevo sofisma. Un nuevo sofisma. Es un artículo que está en los escritos. Este es el de... Acá dice mirada, lo que se llama el instante de la mirada. Luego hay una escansión temporal, el instante de la comprensión, otra escansión temporal y el instante de la conclusión. Y esto tiene que ver con el acto. ¿Se entiende esto? ¿Qué quiere decir? El sujeto mira. En el medio hay un objeto. La mirada se detiene en el objeto. Es capturado cierto rasgo del objeto. Va hacia atrás. Cuando va hacia atrás en la percepción, no solamente porque la imagen se hace acá atrás, ¿no?, sino que de pronto uno entiende qué es lo que está viendo. Cuando lo entiende es porque está en este momento, en el instante de la comprensión. Pero entre la mirada y la comprensión hay un espacio. O sea, no es inmediato. Depende del entrenamiento de uno, ¿no? A veces es como... Entonces de pronto uno percibe y de pronto entiende. Pero a veces no entiende, porque a veces la información es mayor. Cuando la información es muy grande, nos anula el nivel de comprensión, entonces estamos afectados. Como estamos afectados es como una sobrecarga. Como una sobrecarga en el sistema. Piensen, entran en un lugar, ¿ustedes conocen el amor a primera vista? Son unos aburridas. No, o sea, si vos conocés el amor a primera vista, es como que de pronto decís, ¡pah, qué divina, qué divino! Te está inundando la cabeza, ¿viste? ¡Ay, qué divino que es este tipo! Que ¿no? Ves un cantante, etcétera, etcétera, lo que sea, ¿no? Entonces vos quedás como golpeado, entonces quedás afectado. Pero no comprendés por qué te enamoraste. En el análisis tratás de comprenderlo, o vos tratás de comprender por qué te enamora tal persona. Estoy hablando del amor, que es uno de los afectos más comunes, ¿no?
Entonces, en esa afección uno empieza a comprender por qué. Cuando comprende, concluye. ¿Cuál es el acto? Te beso. ¿Me dejo besar? Beso. ¿Se entiende esto? Entonces, todo esto es un proceso de bastantes velocidades, pero con tiempos de expansión. Expansión quiere decir que se detiene un momento y después acciona. Entonces, en este complejo situación del inconsciente, la conclusión se transforma en el reflejo de una cierta comprensión. La idea de la expansión es cortar acá. Es cortar justamente acá. Es en el momento en que el sujeto percibe, ahí cortar la sesión, porque le concluye afuera. Que la concluya afuera quiere decir que el sujeto, para un neurótico, digamos, tiene la máxima responsabilidad de sí mismo. Y en este sentido, también es importante de que el sujeto, cuando cae en el acto, lo realice y sea una realización plena, no con el analista en presencia, sino plena para sí, que revele algo de su capacidad de comprensión y su capacidad de percepción. Este movimiento, que además es interesante, porque si ustedes lo observan en la escala temporal, ustedes pueden decir, el instante de la mirada es un presente. ¿De acuerdo? El instante de la mirada. Captura de objeto, va para atrás. Comprensión, pasado. Acto, hacia futuro. ¿Se entiende esto? Porque todo acto tiene una tensión hacia futuro. O sea, cuando yo voy a hacer algo, es porque voy a generar un movimiento que va a provocar una expansión. ¿Está claro esto? Entonces, el punto de la expansión tiene que ver justamente en este nivel. En que el sujeto capturó algo del pasado, de su memoria, y la retrolanza en su acto. ¿Se entiende un poco? Esto es bastante complejo, lleva tiempo poder entenderlo, pero por lo menos para que ustedes tengan una fisonomía de cuándo es el momento de la interrupción. Todo esto se realiza en un discurso que tiene que ver con los significantes del habla. Y los significantes del habla son como puertas que conducen a corredores de acción. No todas las palabras conducen a corredores de acción. Hay sistemas de pensamiento que son rumiantes, ¿no? Reiterativos. La pulsión de repetición de la que hablaba Freud, ¿no? Pero de pronto hay un significante, una palabra que da una clave sobre esto, y esa palabra es la que tiene que rescatar el sujeto en su acto. Y aquí queda unido el acto con el significante. Y con una tensión hacia el futuro. ¿Se entiende el esquema? O sea que el esquema es presente, pasado rápido y ¡boom! Hacia el futuro nuevamente. En la mirada también hay una transpolación hacia el futuro. Pero esto es algo que lo veremos algún día, en otro momento, en otro lugar, ¿no? Con esto le queremos decir que entonces la indicación de interrupción de la sesión está ligada a esta teoría. Esta teoría que es un efecto práctico y clínicamente ampliamente demostrada ya, ¿eh? Porque lo interesante del sujeto es que su respuesta, este es un esquema comunicacional. Está invertido el esquema de la comunicación en este caso, ¿eh? Y esto es una de las grandes genialidades de Lacan. Por eso Lacan es lo que es. Por eso Lacan es tan famoso. Ustedes en el esquema de la comunicación famoso, ustedes tenían el esquema del emisor y el receptor. Y en el medio hay una codificación, ¿no? Que se produce por un mensaje. ¿De acuerdo? Este es el clásico esquema. Entonces, ¿cuál es la idea de Jacobson? Que es quizás uno de los mejores que trabaja esto. Es que el problema esencial no es tanto el emisor ni el receptor, sino que el problema es la codificación del mensaje. Todo el tema del malentendido, de los supuestos, etcétera, etcétera, se ocurre en este nivel. Porque el lenguaje es polisémico. Al ser polisémico, uno interpreta
traduce de otra manera. Ustedes están haciendo traducciones simultáneas en este momento con lo que estoy yo hablando. Están dando vuelta a mi discurso. Pero el asunto es que, fíjense en que el esquema clásico venía que el emisor emite un mensaje por un canal con un sistema de codificación hacia el receptor. O sea, es direccional y después se produce una respuesta, ¿de acuerdo? Este era el esquema clásico. Lo que va a decir Lacan es que este esquema no sirve porque en realidad lo que sirve es que el esquema, el mensaje del emisor, no se produce por el emisor en sí, sino que se produce por la presencia del receptor. O sea que el mensaje se produce desde el receptor. ¿Qué es lo que provoca al receptor en el otro? No sé si soy claro. La moda es el mejor ejemplo. Si yo me hago un tatuaje en la cara, es porque yo estoy enviando un mensaje directamente para que el otro tenga una reacción inmediata. No sé si me explico. Si yo me pinto la cara o me visto de determinada manera, es para producir un mensaje. Entonces el mensaje no se produce del emisor, sino que se produce desde el receptor. O sea que el esquema funciona al revés. Funciona de este lado hacia este. O sea que funciona del receptor hacia el emisor. Porque la primera decodificación la hace el emisor en este nivel. ¿Se entiende la diferencia? Con lo cual, esto explica por qué se produce la transferencia. Porque la transferencia es la captura que hace el emisor, o sea, la mirada, rescata un pedazo del sujeto, un objeto, un significante, y lo trabaja hacia sí mismo y le produce un efecto de espejo entre su interioridad y la máxima exterioridad. Por eso Lacan va a decir que el inconsciente es la máxima exterioridad del individuo. O sea, rompe con el concepto de individuo para decir que el inconsciente está más allá del sujeto. ¿Se entiende esto? Es como... ¿No vinculado, por ejemplo, con lo que dice Lacan con el estadio de espejo y el otro, en este conjunto de significantes, el lenguaje, que también no sale de un emisor, sino que es el receptor y el otro el que me habla y me determina? Muy bien. Usted la tiene clara. Ha leído a Lacan. Exacto, es lo que dice el compañero acá. Tiene que ver justamente con la presencia del otro como portador, ¿no?, del orden simbólico, del discurso, del lenguaje, ¿no? Habría que hacer otro esquema para eso, pero vamos a mantenernos en este nivel para trabajar el tema de la indicación. Entonces, justamente en Lacan, la escansión y la indicación tiene que ver justamente en este plano, ¿no? Bueno, este era un poco el tema que quería traerles hoy. Y voy a cerrar el tema con un poco la situación de las psicoterapias en general para después... ¿Te puedo consultar algo? Dale. Antes de que me vayas. ¿Me vaya? No me voy a ir. De que te vayas a otro tema. ¿Este Sí. tipo de canción o indicación se puede utilizar en Border? Sí, Lacan lo usaba hasta con los psicóticos. Se podría. Sí. Lacan lo usaba con... Por ejemplo, los trabajos que hizo Maud Manony... En patología sí se puede utilizar. Se puede utilizar con cualquiera. El tema es saber utilizarlo. Vuelvo a insistir. Porque esto es como... ¿El paciente no puede hacer, digamos, el ensayo fuera de la clínica? ¿Cómo? Si el paciente no pudiera hacer un ensayo fuera de la clínica, fuera del intermediario del mundo. Y bueno, de ahí sí, cambias tu técnica, no hay problema, digamos. Depende, acá hay un tema que tiene que ver con el registro simbólico, ¿no? Por eso cada paciente es un universo y cada paciente, digamos, te lleva a vos a armar una idea de cómo... Esto no es mecánico. Apareció el significante, ¡pum!, interrumpo, ¿no? ¿Entendés? No es mecánico, o sea, es cuando, ¿viste?, vos observás las potencialidades que tiene el sujeto de retornar a sí mismo, ¿no? Por ejemplo, si tú observás un estado fronterizo, con una enorme capacidad al impulso del acting, si vos lo chumbás a escansiones porque la regla dice que cuando aparece el significante tengo que candir, vas a tener un problema grave con la policía o de pronto va a pasar algo. No sé si me explico. Todas las técnicas y todas las herramientas uno las tiene que adecuar no al uso de su teoría, sino a la circunstancia con el paciente. Es todo al revés. La teoría a vos te sirve para entender algo.
pero no para entender a Laurita o a Filomena. ¿Se entiende esto? La teoría te sirve para apoyarte en algo, pero después el trabajo fino lo vas a tener que hacer con esa persona. Entonces de pronto no conviene hacer escansiones. O de pronto en determinado momento sí conviene y en otros no. En otros momentos conviene sí abrir el encuadre, en otros momentos no. Todo tiene que ser pautado a partir de un análisis de trabajo. Por eso este trabajo es excesivamente artesanal, no es mecánico, no es producir Coca-Cola o refresco, ¿se entiende? No es una receta de cocina, a pesar de que la cocina tiene una parte artesanal y creativa muy importante, ¿no? Esto es mucha artesanía en este nivel. Entonces no es cuestión de que, yo soy lacanero, entonces tengo que hacer escansión a rajatabla, ¿no? No sé si soy claro en esto. O sea que uno tiene que andar con mucho cuidado, porque estas son cualquiera de ellas son herramientas que hay que saber trabajarlas. Y esto exige, para formar un psicoterapeuta, las federaciones internacionales a nivel de Europa y Estados Unidos, mínimo son 4 años. No es una cosa, digamos, seriamente, ¿no? Aprender una técnica de DMDR a vos te lleva 6 meses. Pero todo lo que viene antes y después te lleva 3, 4 años. No sé si me explico, ¿no? Uno puede aprender una técnica, ¿no? Uno puede atender a tomar un Rorschach, por ejemplo, en 6, 8 meses, tranquilamente. Pero lo que viene de atrás, lo que es la elaboración del informe, etcétera, etcétera, eso es una cuestión mucho más, más larga y severa. ¿Se entiende? Voy a pasar a un tema que tiene que ver con el origen, digamos, de la temática de las estrategias de indicación y del armado del mismo, ¿no? Voy a borrar esto. Ustedes saben que una de las primeras cosas que la psicoterapia fue armando a su largo... La psicoterapia tiene más o menos unos 150 años. Desde los pioneros en sus primeros orígenes, ¿no? Lo primero que uno observa son las franjas etarias y cómo la psicoterapia se ha desarrollado en diferentes niveles de intervención de las franjas etarias, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver que las formas de intervención tienen que ver con formalizaciones que empiezan a ver en este nivel, que son la famosa psicoterapia individual, que es la originaria de todas, ¿no? Primero, debido al paradigma, esto es de 1850 a 1910, 1915, el paradigma es la psicoterapia individual, porque el paradigma era individuo-sociedad, o sea, el enfermo era uno, etcétera, etcétera. No había ningún tipo de dispositivo de intervención, entonces eran individuales, ¿no? Después aparecieron las famosas psicoterapias de grupo en la década de los 20. Fundamentalmente yo les hablé de Moreno, que él introduce el psicodrama, digamos, como una forma, y la psicoterapia grupal como una forma de intervención. Después la familiar. Fíjense, de 1850 a 1915, los dispositivos individuales. De 1915 en adelante, los grupos. Las familias empiezan en 1930. ¿No? Con Ackerman, Pillon Rivière, etcétera, ¿no? Familias
Después, un subgénero se armó con las terapias de pareja, específicamente. Esto fundamentalmente a partir de los sistémicos, ¿no? Que en la década del 50, ¿no? Ahí en 1950, más o menos, apareció la idea de, vamos a hacer la terapia de pareja, ¿no? O sea, como discriminar un poco el tema de la franja etaria de los niños, de los padres, etcétera, ¿no? Porque la intervención familiar, vos te percatás que hay niveles de problemática que tiene la pareja que los traslada al campo de los niños. Entonces, de pronto, la técnica de indicación es hacer un corte ahí, ¿no? Para ver un poco aspectos de la intimidad y ver cómo son trabajados en ese nivel, para producir otro efecto a nivel de los niños, ¿no? Entonces ahí en 1950, ¿no? Aparece bien la idea, digamos, de la terapia de intervención de pareja. Concomitantemente aparecen las intervenciones de tipo comunitarias o institucionales, que son las famosas comunidades terapéuticas, ¿no? Que aparecen con Tosquelles en el año 1940 y de allí en adelante comienzan a existir estas, ¿no? Y las terapias comunitarias fundamentalmente para trabajar los grandes cuadros clínicos de las esquizofrenias y la psicosis, esencialmente, porque se desarrollaron a nivel hospitalario y después salieron de los hospitales para formalizarse externamente. Y finalmente aparecen las famosas psicoterapias de red, que las inaugura fundamentalmente Ross Peck en el año 1970. Las psicoterapias de red, digamos, son estilos de psicoterapia ambulatorias y que se desarrollan en la comunidad abierta, mientras que estas son comunidades cerradas. Esta es la gran diferencia, ¿de acuerdo? Entonces, intervenciones en red, hoy hemos hecho varias en AEU, etcétera, un montón de lugares cuando se generaron determinados tipos de conflictos. El famoso tren que se rompió allá en Dolores fue en Jun, perdón. Ahí se hizo una intervención en psicoterapia de red, etcétera. O sea que las modalidades de intervención terapéuticas han sido disímiles y distintas, pero a lo largo, fíjense en que salimos de lo individual hasta llegar hasta el red, ¿no? Y esto se cruza también con los grandes cuadros clínicos. Entonces tenemos las neurosis, este cuadro, ¿no? La psicosis, ¿no? Con paranoias y esquizofrenias. Y después de este lado, los borderline, ¿no? O fronterizos, ¿no? Entonces, estas son estructuras psicopatológicas que dan determinado tipo de orientación. Entonces, cuando vos tenés de pronto un cuadro de psicosis, yo decís, bueno, hacemos individual, pero de pronto conviene hacer un familiar. Pero a veces tenemos un cuadro de psicosis que está dentro de un ámbito comunitario, entonces se hace una intervención comunitaria, pero dentro de la comunitaria se puede hacer una individual. Entonces surge lo que se llama el concepto de multiterapia, ¿sí? O terapias combinadas. Para hacer esto, inevitablemente terminamos en lo que se llama la noción de equipo terapéutico. Y a partir de acá equipo tenemos o psiquiatría, enfermería, acompañante terapéutico y psicoterapeutas y asistentes sociales. ¿Se entiende esto? Esto puede ser en formas ambulatorias, pero este es más o menos el esquema global del armado del campo clínico psicoterapéutico, de intervención específica, ¿no? Como podrán observar, uno respeta determinadas franjas etarias de acuerdo a las consistencias que aparecen en el plano patológico, psicopatológico, y en realidad todos los dispositivos no pueden ser explicados por ninguna teoría. No hay una teoría que abarque a todos. Si bien el psicoanálisis puede hablar de todas, el psicodrama lo mismo, en general tienen su punto de especificidad en función de algunos de los dispositivos desarrollados. Inclusive, por ejemplo, los sistémicos surgieron en este plano, de intervenciones familiares, que después han llevado a esto. El psicoanálisis surge de esto, pero también ha fagocitado todos los demás. ¿Se entiende? Todas las teorías, las corrientes, tienen diferentes niveles de inserción poderosamente, ¿no? El psicodrama a nivel de grupos,
La Gestalt a nivel de grupos, ¿no? Y después se expanden para todas las formas de intervención. O sea que las teorías en general respondieron en su origen a un manejo de un dispositivo en particular, ¿no? Pero que después fueron planteando otras modalidades. Cuando plantean otras modalidades de intervención, la propia teoría entra en transformación. Hoy no podemos hablar de un psicoanálisis freudiano en el sentido clásico del término, ¿no? Porque voy a hablar de psicoanálisis, es hablar de toda una gama, porque los psicoanalistas han intervenido en todos estos niveles. De la misma manera que hablar de un gestaltista no se constriñe solamente a grupos de trabajo, ¿no? A trabajos terapéuticos de grupo, ¿no? Y esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta porque los conceptos medulares de todas las teorías tienen que ver y son operacionales en función de determinado dispositivo de trabajo y se vuelven no muy operacionales en otros dispositivos de trabajo. Por ejemplo, el concepto de transferencia en psicoanálisis ligado al dispositivo de red no es muy operacional, que digamos. ¿Entiende? Porque es una masa de trabajo. Ahí es mejor el concepto de proyección, por ejemplo. Es más fácil hablar de proyecciones que de transferencias, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, la articulación teorética y las invenciones teóricas tienen que ver fundamentalmente con los orígenes. El concepto de transversalidad de Guattari surge en las comunidades terapéuticas. Surge de acá, no surge de acá. Si bien después podemos hablar de un acontecimiento a nivel individual que provoca una transversalización del sujeto, de una sola persona, ¿se entiende? Pero en realidad el origen del concepto es es el comunitario. La teoría del emergente en Pillon surge en la familia y surge en el hospital, o sea que está armado desde otra estructura. Entonces es importante que podamos tener una genealogía de los conceptos en función del artilugio técnico del cual fueron engendrados también y fueron producidos. Y esto es un elemento fundamental que ustedes tienen que tener. Bueno, gente, nos vemos en la que viene. Disculpen el estilo digrafia. Hasta luego.